Finalmente, tenemos la oportunidad de encontrarnos, de conversar, de conocer su historia. Y las Sí. personas que nos acompañan hoy, pues quieren saber qué sucedió en su vida, Lila. Hay dos episodios. Yo quisiera comenzar por compartir un episodio que ocurrió el 21 de agosto de 2018. Yo soy docente, yo llegué de mi trabajo a golpe de 4:30 de la tarde. Sé que era un día muy, muy, muy caluroso. Yo vivo en Aruba y acá el calor es bastante fuerte. Y me disponía a preparar la cena y le dije a mi esposo, pero hace muchísimo calor, me voy a duchar primero. Y yo me desvestí y cuando estaba a punto de entrar a la ducha vino un primer dolor repentino, un dolor de cabeza repentino muy, muy, muy fuerte que me hizo entender inmediatamente que algo estaba muy mal. Yo abrí la puerta de la habitación, llamé a mi esposo porque él estaba afuera en la sala de estar y le dije, mi amor, por favor, ven, ayúdame. Yo me había desvestido porque estaba, como dije, a punto de meterme a la ducha. Le dije, algo está muy mal conmigo, algo muy malo me está pasando. En ese momento yo no pensaba en derrame cerebral, en palabras como esa, en aneurisma, yo no pensaba en nada, pero por aquel dolor tan brutal que yo sentía, sabía que algo estaba muy mal. Y yo le decía a mi esposo, no tengo tiempo, por favor ayúdame a vestirme, vísteme rápido porque hay que llamar al 911. Él se puso nervioso y yo le decía, mi amor, no tengo tiempo, ayúdame por favor, cálmate, porque él se puso muy nervioso. Claro. Justo el momento que él terminó de ayudarme a vestirme, él salió hacia la sala de estar a llamar al 911 y yo salí detrás de él. En eso que iba caminando detrás de él vino el segundo dolor del lado izquierdo del cerebro. Estos dolores que se me presentaron a mí fueron como en forma de triángulo invertido, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo y uno en la base del cráneo. Ese segundo dolor, yo me senté en el sofá y le decía, por favor apúrate que no aguanto. Para mí era una cosa angustiosa, impresionante. Para el momento en que él estaba hablando con los paramédicos, indicándoles cuál era la dirección de nuestra casa, y el puesto de ambulancias, afortunadamente para mí, estaba a menos de una cuadra de donde vivo. En ese momento que él les estaba explicando, vino el tercer dolor como en la base del cráneo, y este fue como un corrientazo. Esto fue dolor como con corriente, y este sí me tiró al piso, pero cuán larga soy, mejor dicho, cuán corta soy porque soy una persona bajita, pero caí al piso y ya para ese momento yo sentía que ya no podía articular palabra y empecé a sentir angustiada porque dije, qué grave es Claro. esto que me está pasando. Para el momento en que llegaron los paramédicos, que tardaron desde ese momento que yo caí al piso o que se reventaron esos 3 aneurismas. Estos 3 aneurismas se rompieron en un lapso de menos de 10 minutos. Pasaron más o menos 7 minutos que se rompió uno tras otro. Y cuando yo caí al piso, yo intentaba hablar porque tengo un hijo de 18 años, él sintió todo el alboroto, salió y me dice, mami, ¿qué te pasó? Y ya yo no pude responderle. Yo quería articular palabra y no podía, era una cosa insólita darle la orden al cerebro de hacer algo y que el cuerpo no responde. Luego también me puse muy rígida, ya no me podía mover. Recuerdo que cuando los paramédicos me fueron a poner en la camilla, pues yo trataba como de bajar los brazos y de ayudar un poco y no podía, no me respondía nada. Perdió toda la movilidad, o sea, toda la movilidad perdida. Tampoco podía hablar. Y estas personas me hacían preguntas, señora, ¿qué siente? Y yo quería articular palabra, pero no podía. Era impresionante. Apenas si podía decir, así, impresionante. Pero yo siempre me mantuve consciente. Ya cuando iba en la ambulancia, yo empecé a encomendarme a Dios y decía, Dios mío, no sé qué me está pasando, Señor, pero no permitas que yo quede lisiada, te lo pido, Padre. Ya cuando llegué al hospital, me pasaron por la emergencia de una vez a hacerme unas resonancias y luego, mientras yo estaba en el cubículo esperando que vinieran a decirme el resultado de la resonancia, recuerdo que los dolores eran insoportables, los dolores de cabeza. Y yo le hacía señas a la doctora que me ayudara, que me diera algo. Entonces, como pude, yo le dije, deme algo, no aguanto el dolor. Pero muy de verdad, Cristian, que era una cosa. Sí, no podía hablar, tratando de hacerse entender. Exactamente, pero ella entendió y mandó a ponerme morfina.
¿Cómo le parece que resulté alérgica a la morfina y tuve casi que un choque anafiláctico al pasarme la morfina? Yo dije, me terminé de morir, porque yo no podía respirar y mi cuerpo se puso todo como que mis venas estaban calientes y no podía respirar, y aquello fue una corredera insólita. Yo quedé en esta postura así quedé yo, que no me podía mover. Bueno, ya ahí de verdad que el susto fue como que, Dios santísimo. Y yo sentí como si iba cayendo en caída libre, pero acostada, iba como en un túnel en caída libre. Y de pronto sentí que alguien vino, me pasó la mano acá en mi mano izquierda y me bajó los brazos, y mis brazos respondieron y los pude bajar. Y esta persona que yo vi parada ahí a mi lado me dijo, respira. Era una persona con una dulzura increíble en su rostro. Para mí era un enfermero, porque estaba vestido como con algo blanco, como cuello mao y con unas mangas 3/4. Para mí era un enfermero, pero con aquella dulzura. Y yo sentí cuando este ser me habló y tomó mi mano y la bajó así, que mis brazos respondieron, yo lo que le dije fue gracias, y pude hablar y lo articulé perfectamente bien. Y sentí como un alivio. Y sentí como si me habían devuelto así a la camilla donde estaba acostada, porque en ese momento yo iba como en caída libre, así como cayendo en un túnel oscuro. Yo estoy convencida hoy por hoy de que ese fue Jesús quien vino y me habló, que fue Él, porque la imagen que vi después, luego le dije a mi esposo, mi amor, por favor, dile al enfermero que vino como podía, ¿no? Dile al enfermero que vino hace rato que regrese, por favor. Me dice, aquí no ha entrado nadie, aquí no ha estado nadie contigo, no ha venido ningún enfermero. Y yo le decía, no puede ser, sí vino un enfermero. Y me decía, mi amor, no ha estado nadie acá. Escuché la conversación de mi esposo con el doctor, o del neurólogo hablándole a mi esposo diciéndole, mire, desafortunadamente lo que ella tiene es muy grave y eso no lo tratamos aquí en Aruba. A ella tenemos que mandarla de urgencia a Colombia a ver si la salvamos. Yo decía, pero ¿cómo va a estar hablando eso acá delante de mí el doctor? ¿Qué es esto? Y yo recuerdo que yo trataba de decirles, los estoy escuchando, estoy entendiendo. Y yo veía que ellos ni me escuchaban ni reaccionaban. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que no me contesten, que ni siquiera se voltean a mirarme? Después, Cristian, después que yo regresé de los tratamientos que me hicieron en Colombia, fue cuando yo caí en cuenta que mi esposo me dijo, nunca hablamos de nada al lado tuyo, donde tú estabas ahí en la camilla, nunca, nosotros estábamos muy lejos. Luego yo trataba como que de recordar y ver qué era lo que había pasado. Tratar de entender, claro. Y ahí fue cuando yo caí en cuenta, Cristian, varias semanas más tarde, por lo menos 3 semanas más tarde, que yo me salí de mi cuerpo y yo iba como flotando, ¿sabe? No caminaba, iba como flotando, muy a ras del piso, pero iba como flotando por todas partes, y veía el estar de enfermeras y mi esposo y el doctor de verdad parados por allá. Y el doctor, escuché cuando le dijo a mi esposo, ¿tienen hijos? Y mi esposo le dijo, sí, tenemos un hijo. Y el doctor le dijo, tráigalo para que se despida de su mamá porque no sabe si la va a volver a ver viva. Y yo decía, pero ¿cómo va a decir eso aquí delante de mí? ¡Qué locura, doctor! Lo estoy escuchando, por favor, que me pongo más nerviosa. Y luego me dicen, nunca hablamos de nada delante de ti. Estábamos muy lejos, y ahí fue donde empecé yo a recorrer en mi mente y a recordar todo el recorrido que había hecho y por dónde había salido. Esos días cuando regresé a Aruba, después de la convalecencia, yo quedé, Cristian, que yo sentía, por ejemplo, a mí me gusta meditar y me gusta orar. Yo me considero una persona de fe. Y yo me sentaba, por ejemplo, a meditar y yo sentía que mi cuerpo, como si mi alma se salía del cuerpo así, ¡vum, vum! Y entraba. Era una cosa impresionante que me sucedía. Recuerdo un día que estaba con la fisioterapeuta, porque como las meninges se inflaman, le da uno como meningitis. Fui a fisioterapia y estaba acostada en la camilla y yo me levanté de esa camilla y vi mi cuerpo allá acostado y dije, ¿qué pasa? ¿Qué me está ocurriendo? Y me devolvía con mucho susto, y eso me pasó varias veces. Los médicos en Colombia dijeron que yo tenía que volver anualmente a hacerme seguimiento porque era muy grave lo que me había pasado. Pues la última vez que estuve en Colombia fue en octubre del año pasado. Bueno, regresé de hecho acá a Aruba otra vez en diciembre. Y esta vez encontraron que tengo un síndrome que se llama síndrome Osler-Weber-Rendu, que produce sangrado nasal muy abundante. Entonces, la junta médica que me evaluó decidió que no me podían hacer panangiografía cerebral y que tenían que hacer una operación a cráneo abierto.
me hicieron una cirugía cráneo abierto para ponerle algo que llaman un clip, para hacer clipaje de un aneurisma que quedó, que estaba creciendo mucho. En el momento en que pusieron el clip al aneurisma, se reventó una arteria en el cerebro de un lugar llamado polígono de Willis, que son 2 arterias muy importantes que hay en el cerebro. Bueno, en ese momento que ocurrió este episodio, Cristian, yo me salí de mi cuerpo así, pero como un holograma que se sale inmediatamente, y me paré en medio de los 2 cirujanos. Estaban 2 cirujanos, el experto en panangiografía cerebral, que es cateterismo, y el experto en cirugía cráneo abierto. El doctor experto en cirugía cráneo abierto se llama Iván Freire. Espero que se puedan decir nombres aquí porque Oh, claro que sí. Además es un reconocimiento para ellos también. Oh, pero por supuesto que sí. Yo vi cómo la sangre salía a borbotones de mi cabeza y vi la gente corriendo, pero yo parada aquí en medio de los 2 cirujanos como un holograma mío viendo todo. Y yo decía, uy, uy, uy. Y el doctor dijo, Dios mío, ayúdame. Pero aquello era una cosa, y yo hubo un momento en que sí dije, no, ya, regresa, vuelve. Yo quiero vivir. Ese era lo que yo repetía constantemente, Cristian. Yo decía, yo quiero vivir. Yo quiero terminar de ver crecer a mis hijos. Yo quiero vivir, Señor, permíteme vivir. Ahí hay una experiencia diferente a la primera, y ya continuamos con la historia, donde en la primera ocasión usted no es consciente de lo que está pasando, porque no lo fue, va y escucha a su esposo hablando con el médico, ¿por qué no hablan delante mío? No deberían hacerlo, lo comprende después, pero en esta ocasión, sí usted es consciente de todo lo que está pasando, ya es una experiencia, diría yo, diferente a la primera. Sí fue diferente, y esta segunda vez en verdad sí tenía yo plena conciencia de lo que estaba pasando, y sabía que había salido de mi cuerpo y estaba observando todo desde afuera. E incluso yo después le pregunté al doctor Freire, al neurocirujano experto en cráneo abierto, en cirugías a cráneo abierto, le dije, doctor, ¿es posible que yo recuerde esto? La voz del doctor Rodríguez diciendo, voy entrando, voy a colocar el stent. Y él me decía, no señora, no es posible porque usted estaba bajo efecto de anestesia generalizada, pero con usted no se sabe, porque ya yo había conversado con él y le había contado pues que yo veía algo de las experiencias. Exacto. Entonces me dijo, ¿usted se acuerda de eso? Y a él le impactó porque de verdad el doctor Rodríguez, el que estaba haciendo el cateterismo, díjole eso, y él se quedó impactado. Pero él, cuando vino a despertarme después de la cirugía, me decía con una vehemencia impresionante, Cristian, me decía, señora, ¿en quién cree usted? Yo le decía, ¿cómo que en quién creo, doctor? En Dios, ¿en quién más? Y me decía, sí, pero cree en algún santo. Y él se daba durísimo en sus manos así y decía, porque el hecho de que usted esté viva es un verdadero milagro de Dios, señora. Eso que pasó con usted en la cirugía, eso no lo hicimos nosotros los médicos. Eso fue la mano de Dios. Claro, yo en el momento, Cristian, yo no tuve valor para decirle, doctor, yo antes de salir del hotel, yo le prendí una vela al doctor José Gregorio Hernández y le pedí que guiara las manos de los médicos. La complicación, como le dije, fue muy, muy, muy grave. Se rompió una arteria de ese polígono de Willis. Y entonces, para que mi cerebro pudiera recuperarse de ese trauma tan terrible que había pasado, me dejaron en un coma inducido por 5 días. Y aquí fue donde vino entonces la verdadera experiencia de ver y oír cosas, Cristian. Yo hubo un momento que sentí que volaba por todo aquel hospital, que me metía por todos lados, que salía y me paseaba por todas partes. Y veía a las enfermeras, algunas que ya conocía, otros que no. Yo veía todo, veía el jardín. Y hubo un momento en que volví a tener esa sensación de que iba en caída libre, que iba cayendo como en caída libre, acostada, pero como cayendo. Y llegué a un sitio, caí en un sitio que era muy oscuro. Recuerdo que me levanté y dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Yo me morí, y veía paredes oscuras y yo me agarraba de las paredes y era horrible porque era muy húmedo, era como algas podridas y un frío infernal, esa es la palabra, un frío terrible. Y yo estaba así, temblando de frío en ese lugar y dije, Dios mío, no sé dónde estoy, pero ayúdame a salir de aquí, yo no quiero estar en este sitio. Y cuando abrí los ojos estaba parado frente a mí un hombre con musculatura así, yo le veía como el pecho, los brazos, y le digo, ¿quién eres? Y cuando le pregunté quién eres, abrió unas alas inmensas, bellísimas, unas alas como de luz, como transparentes.
y dije, San Rafael Arcángel, eres tú, ayúdame por favor. Y me dijo, mira. Cuando me dijo, mira, y yo volteé hacia mi izquierda, había como hilos de luz así que el viento se los llevaba así, pero muchos hilos de luz. Y yo le digo, qué bonito, ¿qué es eso? Y me dijo, tócalo, agárralo. Y yo fui y me agarré de ahí, y cuando me agarré de ahí se me quitó el frío, me entró un calor y una paz en mi cuerpo impresionantes. Y me dijo estas palabras que quiero que la gente las reciba con respeto. Me dijo, cada hilo de luz es una oración que alguien hizo por ti con fe y con amor, porque la oración tiende puentes entre la tierra y el cielo. Imagínese esta belleza. Qué bonito, Cristo. Sí, qué bonito. Esta belleza. Creo totalmente en eso, creo totalmente en eso. Voy a orar por alguien que está enfermo. Si la gente supiera las bendiciones que trae, tanto para la persona que es objeto de esa oración como para sí misma, todos oraríamos diariamente con fe por muchas causas, Cristian. Y en ese momento que yo agarré esos hilos de luz, todo se iluminó y yo supe por dónde iba a caminar y ya no sentí miedo. Y donde yo pisaba se hacía como que se iluminaba eso. Y luego él me dijo, ve ahí a la derecha. Había una puerta y yo agarré como el picaporte de la puerta para abrir. Sentí un poco de temor porque dije, ¿y qué pasa? ¿Con qué me voy a encontrar? Pero cuando abrí la puerta, Cristian, vi la imagen más hermosa que yo haya visto en mi vida. Era un bosque hermosísimo con unas praderas con flores, árboles frondosos y una luz dorada espectacular que no sé cómo describirla. Cuando yo tenía como 13 años, murió una hermana mía de un derrame cerebral y ella murió de 7 años de edad. Y ese día que murió, ella apenas se levantó. Recuerdo claramente que mi mamá estaba preparando el desayuno y ella entró y le dijo, mami, soñé con un lugar bellísimo donde hay flores, muchos árboles y hay una luz hermosísima. Yo me voy para ese lugar hoy. Y mi mamá, recuerdo que le dijo, ay, mi amor, no me hables así que me da miedo. Y ese día ella falleció. Y yo cuando entré a ese sitio, lo primero que pensé fue, este es el lugar que vio Dinoira, mi hermana, así se llamaba ella. Y yo dije, Jesús, yo sé que tú estás aquí, ayúdame. Y abrí los ojos y a lo lejos lo vi a Jesús, vi a Cristo con su túnica blanca. Y yo le grité, le dije, Jesús, ayúdame. Y él me hizo así, Cristian. Y yo corrí a encontrarme con él. Cuando ya estaba a punto de llegar donde estaba él puso una rodilla en la tierra como esperándome para abrazarme. Y yo corrí, lo abracé y yo le juro, Cristian, eso para mí fue una experiencia real. Y recuerdo claramente, él puso su mano acá donde estaba la herida, porque la herida empezó como por aquí hasta acá. Y me dijo, tranquila. Y me volvió a decir, con la misma dulzura de la primera vez, me dijo, respira. Y en ese momento yo sentí, dije, voy a vivir. Y sentí como si me devolvieron otra vez a la camilla de la habitación del hospital. Estoy convencida de que más allá, después que abandonamos este plano material, hay otro plano de existencia, que la muerte es un tránsito hacia otro plano de existencia. Le cuento por qué. En esos días del coma, la primera persona que ya se fue de esta tierra y que vino a visitarme fue mi suegra. Afortunadamente para mí, tuve una relación hermosa con mi suegra. Sabe que hablan mucho de las suegras, pero la mía fue para mí un ángel. Fue la primera persona que ya desencarnó de este mundo, que llegó ahí, y yo no hablo mucho holandés, pero en holandés perfecto le dije, ¿qué haces aquí? Yo no estoy lista para morirme, así que te vas para el carrizo y es ya. Y ella estaba riéndose y me dijo, pero vine a acompañarte, vine por ti y por mi hijo, porque mi esposo me estaba acompañando en Colombia. Y le dije, pero yo no estoy lista para irme, así que te vas, fuera, fuera, fuera. Se lo dije en holandés. ¿Y sabe qué me impactó? Al contárselo a mi cuñada, me dice, ¿cómo la viste? Me preguntó mi cuñada. Y le dije, igualita como era ella, bien arreglada, bien peinada. Una cosa sí me llamó la atención, sus mejillas estaban como muy rojas. Ella no se maquillaba así. Y a mi cuñada le corrieron 2 lágrimas y me dijo,
no vas a creer esto. Cuando estábamos preparando a mi mamá en la urna, yo no tenía rubor para ponerle el maquillaje y usé pintura de labio y quedó muy roja y con los pómulos como brillantes porque era pintura de labio. Y yo me quedé impactada cuando ella me dijo eso. Luego vinieron mis dos abuelas, llegaron juntas, materna y paterna. Y yo al verlas, estas personas cuando digo llegaron es porque se acercaban a mi cama, como donde estaban mis pies de mi cama, y yo las veía que se acercaban y cuando venían las abuelas les dije, bien bueno, ustedes también, que no estoy lista, que no me pienso morir, señoras, así que se me van las dos y es ya, para el carrizo, fuera de aquí. Y ellas también empezaron a reírse. Luego vino una tía que también murió hace como 2 años y esa tía sí vino y me dijo, yo no estoy aquí para llevarte a ninguna parte, porque yo le dije lo mismo, dije, estoy cansada, que no me voy a morir. Ella me dijo, yo solo vengo a hacerte una advertencia. El dolor físico es lo que hace que uno se rinda y se entregue. Ahora es cuando tienes que luchar y demostrar de qué estás hecha, me dijo ella. Porque tú siempre te la has dado de que eres muy fuerte. Bueno, ahora es cuando te toca demostrarlo. Porque el dolor físico cuando se hace intolerable es cuando uno se rinde y se va. Claro. Así que lucha. Y se fue. Cuando se lo conté a mi mamá, le dije, pero ¿sabes qué me extrañó, mamá? Mi tía, que en paz descanse, era una mujer muy elegante, siempre muy bien ataviada, muy bien arreglada, muy bien peinada. Le dije, me extrañó mucho que estaba despeinada, mamá. Y su labial estaba como todo regado y me dice, ay, mi amor, no me digas eso, que yo estaba muy enojada con mi sobrina porque a ella no la peinaron bien. En su urna ella estaba toda despeinada y el labial que le pusieron estaba todo corrido, no tampoco se lo hicieron bien y yo estaba muy molesta por eso. Y así la vi yo, Cristian. Todo esto ocurrió, Lila, en esos 5 días que usted estuvo inducida a un coma. Sí, luego de la cirugía, o sea, fueron muchas experiencias en ese tiempo, sobre todo experiencias muy lindas y que también, pues, ahora entiendo cuando usted me decía, yo quiero contarle mi experiencia de vida, que pues no es fácil, me refiero yo, no solamente contarla, expresar tantas cosas lindas, sino al mismo tiempo la aceptación, ¿no? De las personas cuando pueden decir, pero Lila vivió experiencias que son... parecía que fueran salidas de una gran imaginación o, como dicen los médicos en algún momento, producto del medicamento, pero fue algo completamente real que usted vivió, que experimenta hoy, que siente de nuevo, que al recordarlo, Lila, la lleva a vivir momentos muy lindos. Sí, porque además... Yo porque quiero dar fe de esto, porque no fue una vez que vi a Jesús. Para mí Jesús es un Dios vivo y real. No somos este cuerpo, Cristian, y que no hay que esperar pasar por una experiencia cercana a la muerte para entender Estamos de acuerdo. Que somos seres de luz. Mire, yo hoy por hoy, ¿sabe cuál es mi convicción total? Que cada ser humano es una partícula de Dios. Dios se fragmenta en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos eso, un fragmento de Dios. Bueno, Lila, le hago una pregunta para ir terminando nuestro encuentro. Sí. ¿Qué diferencia hay para usted hoy? Porque usted es una mujer muy consciente, una mujer que ha recorrido su vida, que ha vivido experiencias. Para usted, ¿cuál es la diferencia que existe hoy entre la religión y la espiritualidad? De lo que le enseñaron a lo que ha vivido, casi que se lo puedo colocar de esa manera. Sí, perfecto. Pues que la religiosidad más bien, espero no ofender a nadie con esto, nos aleja más bien de lo que debe ser el vivir espiritual, la experiencia espiritual de estos seres que somos nosotros. Mire, el ser una persona, un ser humano espiritual no tiene nada que ver con ir a misa, con hacer rituales, con prender velas, con repetir oraciones como un loro, no tiene nada que ver con eso. La espiritualidad viene de una conexión directa con esa fuente de la que provenimos todos. Y repito, no hay que pasar por una experiencia cercana a la muerte o por una experiencia tan dolorosa para uno recogerse en su corazón y decir, Dios mío, aquí estoy, soy tuyo, soy tuya, soy tu instrumento, yo de ti vengo y a ti quiero volver. No tiene nada que ver la religiosidad con la espiritualidad.
Muy por el contrario, creo que muchas de las prácticas religiosas más bien nos alejan y nos desvirtúan lo que debe ser la espiritualidad bien vivida, que es el despertar de la conciencia de Dios en nosotros. Primero, agradecerle muchísimo. Imagínese usted cuáles eran las probabilidades de que una persona de Bucaramanga, donde me ayudaron, fuera la que me abriera las puertas de su programa tan amablemente para que yo comparta esta experiencia, que no es fácil para mí compartirla, porque mire, yo mantengo mi empleo, yo no sé qué vueltas va a dar esta entrevista y la gente juzga mucho, Cristian, Sí, ¿sabe? aunque cada vez menos también, Lila, porque ya las personas no se han dado, ya empezaron a darse cuenta que no es ni uno, ni dos, ni tres, ni cinco, ni mil. Estamos hablando de millones de personas que han vivido experiencias similares. Y cuando digo millones es porque hay estudios ya. Ya hay millones de personas que empezaron a contar, los médicos empezaron a compartir, los médicos ya empezaron a sacar sus libros, a darse cuenta de las experiencias, porque estamos en un tiempo de cambio, estamos en un tiempo de despertar, Totalmente, estamos en un totalmente. tiempo diferente. Y yo creo que en parte porque estamos en un tiempo diferente y estamos como más abiertos, pues también Claro. digamos, se nos da la posibilidad de venir a compartir esto. Porque yo ahora digo, Dios mío, acá estoy, tuya soy, Señor, porque es así. Como dicen allá en Colombia, nadie se muere la víspera. Sin embargo, estas experiencias son sumamente fuertes, Y son sumamente fuertes. sumamente hermosas, porque es que cuando nosotros empezamos a entender quiénes somos, aprendemos a vivir de una manera mucho más responsable. Totalmente, totalmente. Menos religiosa, donde nos creemos buenos porque vamos a alguna parte, y más No, responsables porque somos conscientes de lo que hacemos. Eso se llama espiritualidad. eso sí se lo digo a todo al que me esté escuchando. Le digo, no siga la regla de oro, no haga lo que no quieres que te hagan. Y cuando Jesús Totalmente. dijo, ama al prójimo como a ti mismo, hay que amarse a uno primero, pero como templos de Dios que somos, porque le repito, yo pienso que Dios se ha fragmentado en cada uno de Así nosotros es. y hay que honrar esa presencia de Dios en nosotros y ese ser creador que somos. Mi querida Lila, muchísimas gracias. Gracias a usted por su Muchísimas testimonio, por gracias su a usted, tiempo. gracias a su audiencia, bendiciones para todos. Muchas gracias por haber compartido esta experiencia. Seguramente nos van a quedar aquí momentos maravillosos de aprendizaje para todos. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Cristian. Felicidad.